Hola, ¿qué tal a todos? En el día de hoy vamos a continuar con el curso de impresión 3D y vamos a ver los diferentes tipos de filamento que existen, ¿bien? Además vamos a ver cuándo se utiliza cada uno de ellos y a qué temperatura tenemos que extruirlo. Entonces, para ir arrancando este video vamos a decir que las impresoras 3D necesitan un filamento para imprimir. La selección de este filamento va a depender justamente del tipo de cosa que queramos imprimir. Entonces, una vez que ya sabemos qué vamos a imprimir y qué utilidad se le va a dar a ese objeto que hemos impreso, vamos a seleccionar el tipo de filamento que más se adecua y una vez que elegimos el filamento, vamos a ver cuál es su temperatura de extrusión, ¿bien? Cada filamento tiene una cierta temperatura de extrusión, una temperatura óptima, ¿bien? Y vamos a ver también si requiere de temperatura de cama. Entonces, estas cosas hay que tenerlo en cuenta a la hora de imprimir algo. Bueno, ahora lo importante es ver qué tipos de filamento existen y conocer cuáles son las características de cada uno de ellos. Como la mayoría sabe, existe una gran variedad de filamentos, pero nosotros nos vamos a concentrar en los primeros tres que se encuentran en esta lista. Como pueden observar, aquí tenemos una lista en la cual aparece el PLA, el ABS, el PET, ¿bien? La idea es analizar cuáles son sus características y dónde se utiliza cada filamento, ¿bien? En qué tipo de aplicaciones. Entonces, vamos a arrancar con el PLA, que es el filamento más utilizado, ya que no produce gases tóxicos, ¿no? Cuando se hace la impresión, debido a que este tipo de filamento tiene como materia prima maíz y trigo, ¿bien? En cuanto a la temperatura de extrusión del filamento, tenemos que se encuentra entre 190 y 220 grados centígrados. Bueno, ahora, ¿en dónde se utiliza este tipo de filamento? Bueno, este tipo de filamento se utiliza para crear elementos decorativos. Por ejemplo, aquí puse unos cuantos objetos impresos que yo generalmente vendo. Fíjense que aquí puse una lámpara en forma de luna, bien, que es muy llamativa, que fue muy famosa hace un par de años, que esta lámpara podía cambiar de color y le daba un efecto tremendo a la luna. Entonces tenemos otro tipo de elementos como por ejemplo un mate. Y aquí tengo que hacer una pequeña pausa debido a que, por ejemplo, si nosotros queremos hacer mate o algún vaso o algún recipiente, digamos, que va a contener agua, aquí tenemos que decir que los filamentos PLA son muy propensos a absorber humedad. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, si armo una taza o un mate y no le pongo eso que están viendo ahí, que es un portamate, lo negro, digamos, a donde va la bombilla, lo que va a hacer el agua es va a pasar por los poros de la impresión y con el tiempo se van a ir formando lo que serían hongos, ¿bien? Y además la humedad va a ir deformando el objeto impreso, ¿bien? Entonces eso a tener en cuenta. Existe otro filamento que es justamente para ese tipo de aplicaciones que lo vamos a ver ahora enseguida, ¿bien? Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre otro tipo de filamento que es los ABS, ¿bien? Bueno, este tipo de filamento se utiliza ya a nivel industrial, ya que tiene la característica de ser resistente a impactos y a altas temperaturas, a diferencia del PLA, ¿bien? Que a golpes fuertes se puede romper y a altas temperaturas se puede deformar. Como desventaja de este tipo de filamento es que produce gases nocivos, ¿bien? Entonces, cuando se imprime con este tipo de filamento, se tiene que tener el ambiente aislado y no estar en un ambiente cerrado. En cuanto a la temperatura de extrusión, su temperatura óptima de extrusión va desde los 210 hasta los 250 grados centígrados. En cuanto a cama caliente, debe estar en torno a los 100 grados centígrados y los 110 grados centígrados. Bien, bueno, ¿en dónde se utiliza? Bueno, básicamente hemos descrito un poco la utilidad de este tipo de filamento, que vimos que se utiliza ya a nivel industrial. Y para que se den una idea, los juguetes Lego, bien, las piezas Lego en bloques para armar, son justamente creadas con filamento ABS. Y por último, el último filamento que vamos a ver en este video va a ser los filamentos PET. Este tipo de filamento se utiliza mucho en la industria alimenticia, ¿bien? Como justamente para envases de alimentos o botellas. Por ejemplo, si ustedes agarran una botella de Coca-Cola, van a ver que en el envase de plástico dice PET, ¿bien? Que es justamente este tipo de filamento. En cuanto a su característica, presenta transparencia, incluso si es un filamento de color, buena resistencia química y térmica, ¿bien? Baja absorción de humedad y alta resistencia al desgaste y corrosión. Entonces, en cuanto a su rango de impresión, ¿no? Va desde 215 a 250 grados centígrados. Y por último, ¿dónde se utiliza? Bueno, ya hemos estado hablando un poco. Por ejemplo, otra aplicación serían los cubiertos de plástico que encontramos en la fiesta de cumpleaños.
y justamente a envases de líquidos, que a diferencia de los filamentos PLA, estos no podían aguantar a la humedad. En cambio, con este tipo de filamentos vamos a poder diseñar contenedores de líquido. Bueno, ¿con qué filamentos vamos a estar trabajando a lo largo de este curso? Bueno, vamos a arrancar trabajando con los PLA, que son los filamentos que comúnmente uno compra, lo que uno generalmente consigue. Dentro de los PLA sabemos que existe una gran variedad de marcas, entonces es importante conocer un poco las diferentes marcas que existen y aprender de que a pesar de que son el mismo tipo de filamento PLA, tienen diferentes temperaturas óptimas de extrusión. Entonces, ahora voy a pasar a mostrarles diferentes marcas de PLA. Por ejemplo, la primera que les estoy mostrando aquí es 3N3. Antes que nada quiero aclarar que no estoy promocionando absolutamente nada, simplemente quiero mostrarles lo siguiente. Como pueden observar, el filamento le llega en esta caja. Fíjense que aquí vamos a ver una etiqueta en la cual contiene justamente las características de este filamento. Fíjense que ahí está la marca, el tipo PLA, color naranja. Y fíjense que en este extremo tenemos el diámetro del filamento, que es 1,75 milímetros. El peso, el filamento se vende por kilo, bien. Entonces dice 1 kilogramo. Y fíjense que aquí nos da otros datos, como por ejemplo la temperatura de extrusión, bien. Fíjense que para esta marca la temperatura de extrusión óptima va entre 190 y 230 grados centígrados, bien. Vamos a ver que para otras marcas va a tener otro tipo de temperatura. Ahora voy a mostrarles otra marca, que es el GCT 3D, bien. Esta marca llamada GCT es una marca que también utilizo. Fíjese que en su caja o en su paquete no nos muestra datos de temperatura y eso, sino simplemente nos dice el color y el diámetro del filamento. Lo mismo ocurre con el Grilón 3, bien, que es otra marca de filamento bastante buena, que fíjense que únicamente nos da los datos del color y el tipo de diámetro del filamento, bien. Entonces, ¿cómo se hace en estos casos? Bueno, en estos casos lo que hacemos es ir a internet, ponemos temperatura de extrusión del filamento EST y fíjense que aquí ya no aparece la temperatura de extrusión, el cual nos dice que es de 215 grados centígrados y una superficie, o sea, cuando hablamos de superficie hablamos de temperatura de cama entre 50 y 60 grados, bien. Lo mismo pueden hacer ustedes para el Grilón. En las próximas clases vamos a comenzar ya a imprimir objetos y vamos a aprender también diferentes técnicas para poder imprimirlos, bien. Además vamos a ver páginas en las cuales vamos a poder descargar archivos totalmente gratis. Espero que este video les haya gustado, les haya servido y nos vemos hasta el próximo video.